de la mañana, 31 minutos. Ya está con nosotros nuestro primer invitado. Se trata de don Walter Spurrier Vaquerizo, presidente del grupo Spurrier. Él es director de la publicación Análisis Semanal, es columnista de Diario El Universo y permanente consultor de los medios de comunicación. ¿Cómo está, don Walter? Buenos días, los saludamos acá, el periodista Alcides Montilla, el licenciado Julio Ayala Serra, y ya mismo estará con nosotros el director del programa, el ingeniero Andrés Mendoza. ¿Cómo está, don Walter? Muy bien, Alcides. Saludos también a Julio. Te veo muy bien, Alcides. Así que aquí estamos en la oficina porque en mi casa no hay luz, así que tengo que estar desde Claro. las 7 de la mañana acá. Oiga, Walter, a propósito que usted habla de luz, cómo ve los pasos que está dando el gobierno, verdad? El múltiple ministro Luque ya anuncian que Colombia va a reactivar la entrega de energía eléctrica, las visitas que está realizando el ministro Luque a algunas instalaciones también del sistema eléctrico. Se habla de la posibilidad de que haya una mayor inversión privada en el sector eléctrico. ¿Está viendo usted pasos adelante para resolver este problema o estamos marchando en el mismo terreno, eh, don, don, eh, don Walter? Realmente hoy el gobierno ha comenzado a hacer frente al asunto. Hubo un descuido en la primera etapa y es con el ministro Luque que se comienza a trabajar. Yo lo veo muy bien a Luque, o sea, va a Bajo Alto, donde están las instalaciones de Termogas Machala, y se encuentra que está produciendo menos de media llave y que hay cantidades de equipos que no se han instalado, que podrían estar instalados, y hasta que no se pueda importar gas pueden usarse con diésel, y sencillamente ha habido un quemimportismo y le ha pedido la renuncia a todos para ver quiénes se quedan y quiénes se van. Me parece que con esa energía hay que entrar. Ahora, el punto crucial es, así es el que ya acabas de mencionar, y es de que la solución no viene por el lado de la inversión pública, porque no hay plata. Entonces, no hay plata, el Estado no invierte, pero tenemos toda una legislación, constitución, leyes y reglamentos en que le dan el monopolio del Estado a la parte eléctrica, y así muy esporádicamente dan algún permiso privado, pero para cosas pequeñas, y eso no puede ir más. Por ejemplo, si en estos momentos el gobierno dijera hay libertad a todas las empresas que quieran contratar su propia barcaza para sus necesidades o varias empresas agrupadas para sus necesidades y que se interconecten entre ellas y que no hay trámite para eso, pues probablemente para cuando venga el próximo estiaje en octubre, muchas empresas ya no estén exigiendo energía al sistema nacional y haya más energía para el sector residencial. Pero no, todo eso ahora requiere 1000 permisos. Si una empresa además quiere hacer eso, tiene que pedir un permiso para importar, tiene que pedir un permiso para poner una planta, tiene que tener un permiso para todo y tiene que haber licitaciones para eso. O sea, todo está hecho para que las cosas vayan a paso de tortuga y a ese paso no vamos a salir de la crisis. Entonces, el ministro tiene que ver de qué manera cambia y el presidente lo tiene que apoyar. Y tiene la impresión que tiene el apoyo del presidente ya que le quiere dar un tercer ministerio. Él tiene que tener todos los pasos para facilitar que haya la inversión privada. No es el momento para ponerse con preciosismo, decir, no, es que eso lo va a hacer el Estado a futuro, entonces no puede haber inversión privada ahora. Si no, no salimos de esta, porque no el problema no es que se suba o baje el nivel de agua en el embalse Malusa o Mazar. El punto es de que no hay inversión. Estamos hablando de la generación, pero la transmisión también es un desastre. Los equipos se dañan porque la calidad de la luz es mala. Hay áreas productivas que no pueden producir y crear empleo porque no les llega la luz y no les dan permiso para poner instalaciones. Entonces, la solución es la inversión privada hoy y tiene que destrabarse eso para que las empresas desesperadas inviertan y entonces el Estado pueda concentrarse más en el sector residencial, que no vamos a hacer esas inversiones, pero sí que permita que haya inversión privada. Eso es lo que tiene, la tarea urgente que tiene hoy el gobierno. No sé si usted escuchó el domingo en Políticamente Correcto en Ecoavisa,
a la asambleísta Farinango, que es del gobierno. Ella dijo, la ley no más apagones no tendrá nuevas reformas, que el gobierno ha dicho no planea nuevas reformas sobre la ley urgente destinada a combatir la crisis energética, porque hay que ver cuáles son los resultados de la ley, que es muy corto el tiempo para determinar si funcionó o no. Primero esperemos a que todo se solucione. ¿Qué le da a entender eso? Que por el momento el gobierno no está interesado, desde el punto de vista de la ley, a hacer alguna reforma para incrementar o duplicar o triplicar la inversión privada en el sector eléctrico y también incrementar más la energía eléctrica, don Walter. Bueno, en efecto, el presidente perdió la oportunidad de tener una buena ley energética. Perdió la oportunidad porque la ley es muy deficiente, considerando que tenía una ventana de oportunidad para aprobar 5 leyes, como aprobó, 5 leyes urgentes, debió haber sido una mejor ley. Entonces tiene defectos. Van a tener que hacer lo posible vía reglamento. Y en parte yo supongo que la diputada, la asambleísta dijo eso porque como están peleados con el correísmo, no van a tener mayoría para un cambio legal. Entonces, pero tiene que ver todo lo que pueda hacerse a nivel de reglamento, porque lo importante, Alcides, hoy es que no podemos seguir así con este problema eléctrico. Y hay que buscar la solución a como dé, aunque la Constitución diga no, los privados no pueden invertir, sino después de mucho trámite y como excepción y como concesión del gobierno. No puede ser que estemos en las tinieblas de la Edad Media cuando el resto del mundo está aceleradamente electrificándose. Entonces, esto tiene que cambiarse ya, 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 porque si no, ahora Alcides, ahora está lloviendo, se supone que ahora es la época en que hay abundante agua y a pesar de eso no tenemos luz. ¿Qué va a pasar en octubre cuando comience a haber menos agua en la Amazonía? El gobierno tiene que ver de qué manera, aunque sea con reglamentos que mueven al máximo el entorno legal, tiene que abrirse a la inversión privada. Pero claro, la inversión privada tiene que tener el suficiente respaldo de las leyes para que el día de mañana no les digan que hayan hecho algo ilegal. Pero eso es absolutamente indispensable y la inversión privada está lista a invertir, está lista porque no pueden producir. Ellos invertir significa producir y vender más. Entonces están listas a invertir y las tenemos frenadas. Es un absurdo. En ningún país, al menos en nuestra región, tenemos un estatismo en el sector eléctrico como el Ecuador. No existe así en Colombia, no existe así en Brasil, no existe así en Perú, ni qué decir Chile. Entonces, en ese sentido, tenemos que modernizarnos o vamos a seguir en esta oscuridad. Don Walter, y los desafíos que nos espera, pues si no tenemos energía eléctrica, ¿cómo debemos enfrentar los desafíos de los acuerdos comerciales? Mañana va a empezar el de China, ya estamos hablando de un acuerdo comercial con Canadá. Tenemos que hacer una inversión multimillonaria en la futura infraestructura eléctrica, porque el país no se puede quedar en la infraestructura actual. Si no hay dinero, si no hay inversión, si no hay luz, nos estancamos, don Juan. Así es, Alcides, sí. Y hablemos un poco de la parte local, porque Guayaquil es el centro del área industrial y agroindustrial del país. Entonces, en el Gran Guayaquil, las nuevas zonas donde se están empresas industriales incluye las que producen insumos para la agroexportación, para el banano, para el camarón, etcétera. Están ubicándose bien sea en Durán o bien sea en Pozorja. Y en Pozorja tenemos el puerto, ¿no? El puerto que es el nuevo puerto de Guayaquil. Tenemos empresas del sector atunero. En Durán tenemos todo tipo de empresas y ahí no se ha extendido el servicio eléctrico. Por Durán no hay prácticamente servicio eléctrico y en Pozorja la calidad de la luz que llega es tan mala que los equipos tienen que pararse porque se dañan con la mala calidad de la luz. Entonces, así no podemos salir adelante. Tiene que permitirse esa inversión. Y vemos, por ejemplo, que Perú está incrementando enormemente su producción agrícola. Ellos tienen mucho terreno y además tienen agua gracias a que nosotros
hicimos unas obras en el Ecuador para favorecer la producción También tienen gas. agrícola en el norte del Perú. Claro, también tienen gas. Y, y nada, Perú también ha hecho una interconexión eléctrica de calidad hasta la frontera, porque antes tenía muy mala calidad de infraestructura eléctrica porque en el norte del Perú era una región muy atrasada. Ahora no, han hecho una gran infraestructura eléctrica para conectarse con el Ecuador y el Ecuador no ha hecho nada. El pedacito que tenemos para interconectarnos con el Perú es chiquito, en lo que ellos tuvieron que hacer para tener una mejor calidad de línea de transmisión eléctrica fue muy grande y nosotros no la hemos hecho. En otras palabras, no podemos en momentos de necesidad comprar suficiente energía eléctrica del Perú, que tiene un régimen de aguas distintas al nuestro. O sea, ha sido un desastre nuestra política energética, ya yo diría de décadas, y veamos la parte positiva a esta enorme crisis que estamos viviendo. Es el momento de sacudirse y decir, ya no más de esta idiotez de que solo el Estado puede invertir y cuando no tiene plata y no invierte. Ya no más, esto tiene que cambiarse ya y el presidente Noboa tiene que ponerse las pilas. 8 de la mañana, 42 minutos. 8 de la mañana, 42 minutos. Radio Atalaya y su programa de opinión política, punto de vista. Estamos entrevistando al economista Walter Spurrier. Más preguntas de mi compañero Julio Ayala. Gracias, Adelante, Julio. Alcides. Gracias, Alcides. Economista Walter Spurrier, mucho gusto de saludarlo como siempre. Dígame una cosa, todo esto que estamos analizando, ¿acaso no es producto de no haber cumplido con la voluntad popular de cambiar el sistema de gobierno centralista, burocrático, estatista, por el sistema de gobiernos autonómicos? ¿Acaso no tiene nada que ver esto con eso? Porque definitivamente este centralismo es el que crea todas las dificultades. De lo que conozco, hace poco tiempo estábamos listos para comenzar allá a publicar las bases de la licitación para explotar el gas del Golfo. Hace poco tiempo ya teníamos listo todo para el quinto puente. Y todas estas cosas se siguen postergando porque ese centralismo que negocia todo, al mismo tiempo atrasa todo. ¿Hasta qué punto realmente el tema del centralismo es el atrasa pueblos, economista Spurrier? Es una posibilidad, Julio. Yo diría que es sobre todo el estatismo, porque estaba hablando de la calidad de los gobiernos locales. Tuvimos buenos gobiernos con León y con Jaime, pero en general en la historia en Guayaquil ha tenido tener malos gobiernos locales. Yo pienso que sobre todo tenemos que dejar a la iniciativa privada, porque cuando tenemos centralismo con estatismo se da el fenómeno que dice Julio, porque además para el gobierno central lo que cuenta es las cosas que tienen cerca, no cuentan las cosas que ven lejos. Para el gobierno central y para la gente de la administración pública del Estado, no entiende qué es eso del quinto puente. Ellos no saben el comercio que existe entre la provincia del Oro y la provincia del Guayas y la sinergia que hay entre los puertos y la posibilidad que uno pueda exportar por Pozoros o puede exportar por Puerto Bolívar o puede exportar por Guayaquil y manejar la carga de acuerdo a llegan los barcos. O sea, es una gran flexibilidad que tenemos y tenemos pésima interconexión porque no hay una carretera digna de lo que viene a ser la integración de la provincia del Oro y la provincia de Guayas para mayor eficiencia de las dos. Entonces, en ese sentido, sí, lo del Golfo de Guayaquil, yo me acuerdo de la época en que el gobierno de Hurtado, que CEPE, o sea, la predecesora de Petroecuador, tenía ese proyecto, tenía enormes problemas con Quito, porque para CEPE en Quito era celos de que de pronto hubiera en Guayaquil una actividad de que escapase a su control, ¿no? Entonces tampoco ellos le ven importancia a eso, siempre han dicho, no, eso del Golfo no tiene importancia, pero acaban de encontrar los peruanos gas en Tumbes, ¿no? Y no es que pues la frontera que puso el protocolo de Río de Janeiro decía el gas es para el Perú. Sí, lo que sucede es de que, de lo que yo tengo entendido, es de que se va la luz y hay torres de transmisión que necesitan esa luz y se caen, etcétera. Y por eso es que sin luz tampoco tenemos telecomunicaciones. Y en sectores relativamente altos no hay agua tampoco. En las partes bajas de la ciudad hay agua, en las partes altas no hay agua. Entonces, es un... Es,
es soberano, el apagón es soberano en el sentido que gobierna todo y es soberano en el sentido de que lo causa porque el Estado dice somos soberanos y solo nosotros podemos el Estado producir energía eléctrica. El centralismo también es parte de este problema. El ¿Qué pasaría, centralismo don Walter, si tuviéramos todavía Emelec aquí en Guayaquil? sería totalmente distinto. Y lo de Melec tuvo varias etapas, ¿no? Hubo la etapa, yo me acuerdo de la etapa en que la compañía Idaho Cascade estaba en Guayaquil y cuando vieron la tendencia estatista en el Ecuador, como en otros países de América Latina, vendieron a sus ejecutivos de aquí, que hicieron lo posible por manejarla bien, porque claro, siendo privados, si de pronto los consumidores están descontentos, pues les cancelan el contrato. Entonces trataban de dar la mejor posibilidad, pero hubiéramos estado mucho mejor, porque Emelec tenía que incluso estar invirtiendo para poder dar energía eléctrica en la ciudad, pero a las finales pues la mataron. Pero acuérdense que nosotros teníamos a Emelec en la parte eléctrica y teníamos y teníamos a Ericsson, la sueca, que nos daba telecomunicaciones. Y eso cuando vino el estatismo se terminaron yendo las dos. Y ahora pues no tenemos ni una empresa telefónica ni una empresa eléctrica de la ciudad, ¿no? Ahora por Ya no, suerte... y ya no tenemos ni CDG ni el Comité Ejecutivo de Vialidad que hicieron las grandes obras para no nuestra provincia, sino para el país. Imagínense lo que pasaría en estos momentos si no tuviéramos, por ejemplo, la presa Daule Peripa que construyó CDG, ¿no? Bueno, pero dejemos a un lado eso, economista, porque yo quiero centrarme en un punto que para mí es de actualidad. Debemos aplaudir como pingüinos el hecho de que nos van a prestar 4.800 millones de dólares, o esto significa que nos endeudamos más. Y lo que me preocupa no es que nos endeudemos más, lo que me preocupa es cómo vamos a pagar, porque no estamos produciendo para pagar nuestra deuda. Lo que estamos haciendo es endeudarnos y endeudarnos y endeudarnos, pero no producimos lo que necesitamos para poder pagar nuestras deudas. Esto es como que una persona en su casa esté viviendo solamente de préstamos y no esté produciendo para pagar esos préstamos. Más o menos esa situación me parece que es un símil bastante correcto, economista Spurrier. Sí, así es. El préstamo del Fondo Monetario, realmente lo que están haciendo es que el fondo está viendo que el Ecuador no le va a poder pagar nuestra deuda con el fondo, porque ellos nos dieron hartísima plata en el 2020, 21 y 22. Entonces, el nuevo préstamo, que es de 4.000 millones que nos da el fondo, va a estar repartido en 4 años y nosotros en esos 4 años al Fondo Monetario, entre capital e intereses, tenemos que pagarles 4.400 millones. O sea que en realidad ellos nos están reestructurando la deuda. Eso es exactamente lo que está pasando. Y como aparentemente va a ser, digo aparentemente porque todavía no tenemos digamos, el acuerdo con el fondo, todavía solo nos lo darán en el momento que lo apruebe el directorio. Este año le van a dar más plata de lo de lo que les paga el fondo. O sea, va a tener algo para atender otras necesidades, pero en los siguientes 3 años lo que le van a dar es menos de lo que le tenemos que pagar al fondo. Pero entonces hay que ver que el fondo diga, bueno, pero en estos momentos ustedes han mostrado que pueden hacer reformas estructurales, han aumentado el IVA, otras cosas tienen que hacer. Entonces hay que ver a qué se compromete el gobierno y normalmente lo que nos va a pedir el fondo son cosas que son necesarias para que la economía salga adelante. Entonces hay que ver qué compromisos tiene el gobierno para así poder atender estos compromisos que tenemos, porque lo cierto es que la deuda crece y la economía no. Entre otras cosas, por esto que no puede haber inversión privada en el sector eléctrico, porque es absolutamente inconcebible. O vemos, por ejemplo, todavía no hay nuevos contratos con Movistar y con Claro, y por lo tanto ellos han de estar dosificando sus inversiones, cuando ellos tienen que estar invirtiendo en mejorar la calidad del servicio y ampliarlo. Pero bueno, ¿cómo lo van a hacer si no saben los términos de su nuevo contrato? Ya están vencidos. Tampoco puede ser eso, o sea que tiene que haber mucha más agilidad del Estado y darle mucho más cabida a la empresa privada para que funcione, para poder salir de la crisis en que estamos. Economista, pero yo recuerdo ahora que usted topa el tema de las telefónicas, que nosotros en el gobierno de Correa expulsamos del país a Claro y que en un día que vino uno de los altos funcionarios de Claro y habló con Correa y se resolvió el problema. Y ahora tenemos ya 2 años de retraso de negociación del nuevo contrato y no avanzamos. ¿Qué es lo que pasa?
¿Qué hay de Bueno, por medio? ¿Intereses económicos? ¿Hay corrupción? ¿O es que no nos podemos poner de acuerdo realmente? bueno, hay que ver qué mismo hay detrás de la actitud de Correa con el caso de Claro, porque realmente tomar actitudes como esas son negativas. Son negativas porque el negocio, digamos, la impresión que da en el mundo es que el Ecuador es un país enormemente complicado para trabajar y por lo Pero tanto, economista, pero negativa para los ecuatorianos y para el mundo, pero positiva seguramente para quienes hacen esos negocios de la noche a la mañana. Pues, algo debe haber habido de por medio para que en un solo día resuelva volver a traer a Claro y ya está listo el contrato. Pues no, algo tiene que haber habido. No creo que bueno, porque el representante de Claro era guapo, ya inmediatamente le aceptó, ¿no? No creo. así es, se presta la situación para sospechas, indiscutiblemente. Pero sí, y para el Ecuador, pues, digamos, los países, las empresas están dispuestas a atender gobiernos problemáticos si van a entrar al Brasil, o van a entrar a la China, o van a entrar a un mercado muy grande. Pero para entrar al Ecuador con un mercado pequeño, estar en estas situaciones, más bien les torna problemático entrar al país. Entonces, en efecto, esa fue una actitud de Correa que nos ha pasado factura y como nos pasó factura, pues el hecho de que se haya expropiado en la época de Palacio a Occidental, otras más en el gobierno de Correa, y el hecho que no están viniendo compañías petroleras importantes. Exxon está entrando a Venezuela y no vienen al Ecuador, ¿no? Entonces eso demuestra la poca confianza que tienen nosotros las empresas internacionales, porque esa confianza pasa más allá de un gobierno a un país, porque pueden venir a invertir hoy con el gobierno de Novoa y quién sabe lo que viene después y con qué se van a encontrar. Eso significa en buen romance, mi querido don Walter Spurrier, que estamos avanzando, estamos marcando el paso en el mismo terreno en materia económica o estamos retrocediendo. ¿Qué es lo que estamos haciendo? Bueno, estamos caminando en un andador y si caminamos despacio vamos para atrás y si caminamos para adelante estamos avanzando muy poquito porque en términos generales estamos yendo para atrás. Entonces, en ese sentido, el Ecuador, si no, si no reaccionamos ya, el Ecuador va a perder lo que ganó con la bonanza petrolera y va a volver a niveles como los que tiene Guatemala o quizás Bolivia, porque no hemos, la plata del petróleo no la invertimos bien, no la gastamos, no tenemos una infraestructura. Los países árabes han invertido para el post-petróleo y tener otro tipo de industrias, nosotros no. Y entonces, en ese sentido, nosotros en realidad en perspectiva de largo plazo, pienso que estamos yendo para atrás. Ahí tenemos la posibilidad de salir para adelante, pero todavía no despertamos y no lo hacemos. Gracias. Alcides, continúe. Sí, las 8 de la mañana, 56 minutos, 8 de la mañana, 56 minutos. Vamos a continuar la entrevista con nuestra compañera Noemí Ceballos. Adelante, Noemí. Muchas gracias, Alcides. Muy buenos días, Julio. Buenos días, economistas por Buenos mucho días, gusto. Romina. Noemí, Julio, no. Ya me Ah, está Noemí, cambiando el perdón. nombre. ¿Cómo está? Buenos días. Buenos días, economistas por Noemí Ceballos les saluda. Sobre los temas que estaban conversando, el tema del Fondo Monetario, mencionó usted hace un momento una cifra que son los 4.400 millones, que sería una vez con intereses y que tendremos el compromiso de pagar en 4 años. Esa cifra es muy similar a lo que se estima se recaude por todas las modificaciones que se hicieron en cuanto al IVA, temas de autorretención y otras modificaciones que se han hecho, el impuesto a la salida de divisas. eh, en cuanto a las modificaciones tributarias para poder, digamos, hacer frente al déficit fiscal que existía, a las deudas y a los compromisos y atrasos que había por parte del Ecuador. Cuando usted menciona esta cifra, es preocupante porque entonces, dentro de los próximos años, ¿qué tendremos como medida para poder hacer frente a estos pagos? ¿Seguiremos entonces teniendo reformas tributarias todos los años como para hacer frente a pagar estas deudas? En cuanto, por ejemplo, también el tema de, hay un anuncio en donde se van a empezar a concesionar ciertas vías, carreteras. ¿Por qué no hacer lo mismo con la parte de energía, tema de energía? Sabemos de que es muy complicada la situación del Estado
Y la semana pasada alguien nos comentaba de que para poder hacer estas modificaciones debe haber una modificación dentro de la Constitución para poder, digamos, permitir que la empresa privada tenga, pues, haga inversiones en cuanto al sector público, es decir, como no privatizarlo, pero sí que sea como una asociación público-privada, tal vez como existe hoy para los puertos. ¿Por qué no hacerlo de esta manera? ¿Por qué no dejar participar al sector privado en este sector estratégico denominado en la Constitución? Eso tiene que hacer el Estado ahora. El sector eléctrico sí está estratégico en la Constitución, pero también el de las telecomunicaciones. De hecho, no se pudo vender la telefonía fija, pero se ha permitido inversión privada que compita. Y en estos momentos todos nos estamos, el 90% de la población se utiliza o Claro o Movistar para comunicarse. Entonces, en ese sentido, yo pienso que se puede hacer ahí. Vamos a seguir teniendo los problemas que vivimos ahora hasta que se pueda una de dos cosas. Primero, controlar el gasto corriente del sector público, que está absolutamente desenfrenado y los contratos colectivos y la legislación llevan a que todos los años tienen que subir las remuneraciones del sector público y no se pueden despedir empleados. Eso no puede ser así porque es un costo corriente demasiado alto. Y el segundo punto, tenemos que hacer que crezca la economía para que poder recibir más ingresos fiscales, no porque suben los impuestos, sino porque hay más plata y los mismos impuestos se recauda más, y para eso hay que permitir la inversión privada. Yo los voy a tener que dejar porque tenía un compromiso a las 9 de la mañana con otra radio que le dije solo a las 9 porque tengo 8:30 con Atalaya, y se me disculpan por eso. Correcto, economista Spurrier. Nos vemos en Nos otra vemos. oportunidad. Le agradecemos por haber estado con nosotros. Muchas gracias. Hasta la próxima. Que le vaya muy bien al economista Walter Spurrier Valquerizo, que estuvo con nosotros dialogando sobre temas que tienen que ver con la economía ecuatoriana, la crisis eléctrica, etcétera.